locales no se miden por el número de congregantes que tengan. Las iglesias locales se miden por el número de hijos de Dios que se congregan. ¿Cuál es la diferencia? No todo el que está en una iglesia o en un templo es hijo de Dios, y creo que esto lo he enseñado muchas veces, y muchas veces abrazamos es una contextualización de religiosidad, porque en el corazón del hombre siempre hay una posición para tratar de llenar el vacío que tenemos. Muchos lo buscan en la religión, otros lo buscan en las drogas, otros lo buscan en una cantidad de situaciones que nos presenta la vida, que nos presenta este mundo. Muchos simplemente se refugian en una iglesia pensando de alguna manera que están haciendo las cosas bien. Vemos nosotros claramente en la Biblia el ejemplo del fariseo y del publicano. Cuando el fariseo está allí diciendo: yo agradezco, Dios, que yo no soy como ese desgraciado publicano que está allá, pecador, corrupto, perdido. Yo soy bueno. Mientras que el publicano estaba allí arrodillado, diciendo: Señor, yo soy pecador. Sé propicio a mi necesidad. Sé propicio a mi corazón. Y luego de eso, Jesús dice: ¿cuáles creen ustedes que fue justificado realmente a su casa? ¿El publicano que estaba allí arrodillado o el fariseo? Y ciertamente que fue justificado fue el publicano, porque él se acercó a Dios con su necesidad. Muchos nos acercamos a una iglesia porque en los posteriores días, dice la Biblia, que tendremos comezón de oír. Y muchos quieren saber qué está pasando, qué se está diciendo. Muchos están tal vez preguntándose: bueno, voy allá a ver qué pasa. Y muchas veces las personas piensan que la iglesia es un lugar de entretenimiento. Y nos equivocamos. Porque la iglesia no es un lugar de entretenimiento. Estamos en la época de lo divertido, de lo que me entretiene, de lo que satisface mi carne. Estamos caminando en un principio hedonista. ¿Qué es el hedonismo? Es una línea de pensamiento en la cual vivo teniendo como principio de vida vivir todo lo que me produce placer, todo lo que le trae bienestar a mi vida, todo lo que satisface mi carne. Por eso es que estamos en una época en donde muchos ya no tienen en cuenta siquiera que hay un Dios. La misma Biblia dice que necio en su corazón dice que no hay Dios. Y estamos en un momento en donde muchos, lastimosamente, en su corazón están diciendo: no hay un Dios. Estamos viviendo un tiempo donde la famosa iglesia emergente está adueñándose y siendo bastante atractiva para aquellos que buscan el entretenimiento. Es un nuevo movimiento. La iglesia emergente no es nada más ni nada menos que tratar de poner a la iglesia en la satisfacción de cada persona y hablarle desde su posición, quitando lo que la Biblia dice, suavizándolo y trayéndolo a la buena posición de cada uno, trayéndoles un mensaje motivador, un mensaje de aliento, pero sin la cruz. Y eso simplemente no pasa de ser un lugar en donde usted recibe frases motivantes con el vocabulario que usted regularmente usa, y tratando de mitigar o de reconciliar las posiciones internas que luchan constantemente buscando un refresco para su vida. Por eso la iglesia emergente hoy día es tan atractiva para muchos, porque
Allá se comportan como yo me comporto y allá viven como yo vivo. Entonces lo importante no es seguir lo que el Evangelio dice, sino lo importante en la iglesia emergente es que tú te sientas bien. Pues yo te tengo noticias en este día. Porque el Evangelio y la iglesia del Señor fue puesta o fue establecida por Jesús desde el plan eterno de Dios para que tú y yo nos confrontemos con las verdades bíblicas que no queremos escuchar de ninguna manera. Por eso, muchas personas vienen a las iglesias y las iglesias tienen programas y a ver qué nos inventamos esta semana para que la gente no se vaya. ¿Qué nos inventamos para que la gente esté allí? ¿Qué nos inventamos para que se sientan bien? Por eso hacemos un buen stage, pintamos de como queremos, ponemos las luces que queremos. Porque lo importante aquí no es predicar a Cristo, sino lo importante aquí es definitivamente entretener. Es que te sientas bien. Y yo te voy a decir algo en el día de hoy. El Evangelio no está diseñado para que te sientas bien. El Evangelio está diseñado para que veas tu realidad, te puedas acercar a la verdad, que es Dios, y tu vida pueda ser transformada por el poder transformador de Dios en tu vida. Si lees la Biblia te vas a encontrar muchas historias de personas que antes eran una cosa, pero ahora son otra. Y yo quiero tomarme este tiempo para hablar de la luz de las Escrituras en este 7º aniversario que tenemos, porque somos la iglesia bíblica. Aquí no interesa lo que yo diga, soy un hombre más. Yo no puedo salvar a nadie. Yo no puedo manejarle la vida a nadie. Yo no puedo, de alguna forma, trastornar la vida de alguien. El que puede hacer la diferencia, el que puede cambiar tu vida y el que puede hacer algo diferente, se llama Cristo, se llama Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el único que puede traer una transformación. Lo que yo puedo hacer como hombre llamado por Dios, número 1, es prepararme. Y en este tiempo estamos viviendo como una epidemia. Muchos se autoproclaman pastores simplemente o porque quieren sacarle el dinero a las personas, o porque quieren manipularles, o porque simplemente quieren tener una posición preponderante en alguna rama de su vida porque no han hecho nada con esa vida. Y están lejos de la motivación que realmente la Biblia establece para poder servir a Dios. La Biblia dice que el hombre que sirve a Dios o el que quiera ser más grande tiene que ser el primer servidor que tiene que existir en medio de los hermanos. No hay caciques, no hay gerentes, no hay reyes, no hay sirvientes, no hay nada de eso en la iglesia del Señor. Todos somos iguales. El pastor debe ser el que tiene la capacidad de servir a los demás, no ser servido. 1, eso. 2, la primera carta de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 6, habla de las condiciones que un hombre de Dios, o que ha sido llamado, debe tener. Y dentro de las muchas que habla allí, dice que el hombre de Dios debe saber gobernar su casa. Debe saber gobernar su casa y que sus hijos se sujeten a él con honestidad y no con fuerza. O sea que el hombre que es llamado por Dios, la primera posición que debe tener clara y que tiene que tener ordenada y que tiene que tener en una posición honesta es su familia. Porque lo único que un pastor puede gobernar es su casa, su esposa y sus hijos. Y lo debe hacer
ejemplo, con honestidad. Una palabra que está bastante devaluada en nuestros días. Porque hoy día lo importante no es ser, sino lo importante es aparentar. Lo importante no es mostrar lo que soy, sino lo importante es no verme mal. Porque a nadie le gusta verse mal. Pero la palabra de Dios tiene la capacidad de ponerte un espejo y dejarte ver qué tan mal estás. Entonces ese hombre debe gobernar en su casa. Versículo siguiente. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, mire lo que dice, lo que debe hacer un hombre con la iglesia, un hombre que es llamado. ¿Cómo va a poder cuidar? ¿Qué es lo que tiene que hacer un pastor? Cuidar. No puede gobernar. No puede influir en las decisiones de los hermanos de la congregación. Una cosa es que a usted le pidan un consejo, y ese consejo debe estar basado en lo que la Biblia dice. Amén. Gobierno mi casa. El Señor me llamó como sacerdote de mi hogar, pero la congregación la cuido. Amén. Y en el versículo 6 hay otra serie de cosas que le dejo de tarea para que la lea, porque es mucho lo que quiero decir hoy y tengo muy poco tiempo. Versículo 6 dice que otro de los requisitos que debe tener un hombre de Dios o un hombre que es llamado al ministerio es que no sea un neófito. ¿Qué es un neófito? Un neófito es aquel que está recién plantado. Es uno aquel que no conoce, o es uno aquel que es temporal, que no está establecido y que no está maduro. Dice que el hombre que dirige o el hombre que sirve no puede ser un neófito, un ignorante. Tiene que ser alguien trabajado en el carácter, desarrollado en la paciencia, establecido en el amor, pero sobre todo conocedor de la palabra de Dios. Y no simplemente un conocimiento empírico, sino un conocimiento real, y un establecimiento de preparación real, para que este hombre pueda prepararse de la mejor forma para traerle a usted, cada momento que usted se enfrenta a esa palabra, traerle la mejor palabra establecida para que el Espíritu de Dios trabaje en su corazón. El trabajo de un hombre de Dios entonces, o de un pastor, es cuidar. Y es estudiar y prepararse para poderles compartir el mensaje de la palabra de Dios. Es todo. ¿Tiene una gran responsabilidad? Sí. Porque cada palabra que sale de mi boca debe salir con la responsabilidad, con la claridad y con la certeza de que está cumpliendo con lo que la Biblia realmente dice. Eso es lo que llamamos hacer una exégesis responsable. ¿Qué es una exégesis? Precisamente mirar el texto no superficialmente, sino a profundidad. Con lo que realmente está diciendo el texto, no ponerle a decir cosas que no dice, como muchos lo hacen, ni ponerle, ni quitarle, sino hablar lo que el texto está diciendo. Esa es la exégesis. Y hay algo que se llama parecido, que se llama iexégesis. Uno es exégesis, el otro es iexégesis, que es una interpretación personal, amarrada y conveniente del texto. Dicho eso, entonces quiero que hoy entremos
a lo que la palabra de Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Le puse como título a esta predicación: bueno y bueno en gran manera. ¿Por qué, pastor? Porque en este día estamos celebrando nuestro 7º año como la comunidad cristiana Verdad y Vida, aquí en la ciudad de Omaha, Nebraska. Y hoy, si usted me lo permite, quiero hacer un paralelo o una comparación como en la obra que Dios ha hecho en nosotros como iglesia, con el capítulo 1 del libro de Génesis, cuando el Señor habla de su creación. Así es que quiero invitarlo a que, si puede, se ponga sobre sus pies y vamos a leer la palabra del Señor, para que hoy esa palabra nos hable, nos edifique, nos exhorte, nos consuele, según sea la necesidad que cada uno de nosotros tengamos, y que esa palabra viva realmente nos pueda llevar a entender la obra de Cristo en nuestra vida. Así es que lo invito a que vayamos a Génesis, al primer libro de la Biblia, al libro del principio, al capítulo 1, verso 1, y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Versículo 6. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Versículo 9. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Versículo 11. Después dijo: produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Versículo 13. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre toda la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Versículo 19. Y fue la tarde y la mañana del día 4. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas de los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto.
Versículo 24. Luego Dios dijo: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según sus géneros, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios que lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, o será, ¿para qué? Para comer. Versículo 30, ya casi terminamos. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Versículo 2 del capítulo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, por esta palabra que tú nos regalas en el capítulo 1 del libro de Génesis. Hemos hecho un repaso, Señor, rápidamente de la creación, de lo creado por tu mano. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra, que nos edifiques, nos exhortes y nos consueles según sea la necesidad, y que hoy podamos salir de ese lugar no como entramos, sino que realmente podamos ir a casa con una palabra en nuestro corazón, sabiendo que tú, Señor, eres quien tiene cuidado de cada uno de nosotros. Te proclamamos y te bendecimos, dándote gracias, y te pedimos que hoy esta palabra se anide en nuestro corazón. Te bendecimos hoy, Señor, y te pedimos que no seamos solo oidores olvidadizos, sino que seamos oidores y hacedores de esa palabra de verdad sobre nuestra vida, y así podamos ser embajadores del reino de los cielos, embajadores de Cristo aquí en la tierra, no simplemente con nuestras palabras, sino con nuestra forma y manera de vivir. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar en esta hora. Estuvimos leyendo un poquito larga la lectura, el primer capítulo del libro de Génesis, del libro del principio, de cómo fueron creadas todas las cosas. Y mientras meditaba yo en cómo Dios había creado todo cuanto existe, recordaba cómo fue nuestro comienzo al llegar hace 8 años, junto con mi familia, llegamos a la ciudad de Omaha, Nebraska. Llegué como pastor interino, haciendo un reemplazo porque el pastor que estaba en aquella congregación se iba a mover. Fue un camino que tuvo muchas dificultades, fue un camino que tuvo muchas situaciones difíciles, precisamente a causa del mismo evangelio y a causa, pues, de exponer la verdad y de ser evidencia de lo que la misma Biblia dice. Allí pasaban una serie de irregularidades que tuvieron que ser denunciadas a la policía, a la migración y a todos los entes que tenían que participar en medio de todas estas situaciones. Fue un tiempo difícil porque estaba en la disyuntiva o en la dualidad de hacer lo que era correcto o hacer lo que me convenía. ¿Le ha pasado a usted? ¿Se ha visto usted en una disyuntiva en donde usted está en una situación y está en los dos caminos? Hacer lo que es correcto
o hacer lo que a usted le conviene en un momento determinado. Y muchas veces lo que nos conviene no es lo correcto. Sin embargo, al haber hecho lo correcto y no lo que me convenía, pues esto trajo varios prejuicios o perjuicios sobre mi vida. Ustedes saben que soy colombiano de nacimiento y cuando recordaba esto, se dicen muchas cosas de Colombia. Un país de narcotraficantes, un país en donde la cocaína, Pablo Escobar, el índice de violencia de guerrilla que hay allí es muy fuerte y es peligroso. Pero hasta ese momento, como colombiano, nunca había pasado un riesgo latente ni contra mi vida, contra mi persona o contra mi familia. Pues hacer aquí lo correcto me llevó a mí a que intentaran matarnos como familia, a que vinieran a amenazarnos para que nos fuésemos de aquí. Nos trataron de sobornar entregándonos una propiedad, entregándonos dinero y diciendo que nos fuéramos y desistiéramos. Pero nada de eso era la razón por la cual yo estaba en este lugar. Para ese entonces, era mi año 14 como pastor, llevaba 14 años como pastor, hace 8 años atrás. Y después de ver todo este contexto, la verdad, a mí me desanimó al punto que yo no quería continuar con mi iglesia. Mi esposa y yo somos profesionales, tenemos una estructura de estudio, los dos tenemos título universitario, adicionalmente yo tengo 18 años de estudios teológicos, ahorita estoy próximo a hacer una maestría. Entonces yo decía, yo no necesito hacer más esto, porque durante 14 años como pastor había visto el matiz de todas las cosas totalmente contrarias a lo que la Biblia decía. Vine a un país de primer mundo en donde mi vida estuvo en riesgo y la de mi familia por hacer lo que es correcto. Eso me desanimó. Y recuerdo que las personas que me buscaban a mí me decían, pastor, ¿qué va a hacer? Yo les decía, vayan y busquen un lugar donde les prediquen la palabra de Dios y vívanla. Pastor, ¿y usted qué va a hacer? No voy a hacer nada. Pero hubo una llamada, o un encuentro que me removió el corazón. Y fue cuando Carlos, yo le dije, él me dijo, pastor, ¿qué va a hacer? Le dije, nada, le dije, busca un lugar donde te prediquen el evangelio, donde te hablen de Jesús, donde vivan lo que te predican y haz tu vida. Pero él sorprendentemente me respondió y me dijo, pues yo no voy a hacer eso, pastor. Yo voy a orar para que Dios le dé a usted la fuerza y la decisión para que haga lo que tiene que hacer. Porque yo llevo más de 10 años pidiéndole a Dios que me muestre a alguien que verdaderamente sea cristiano, porque llevo tantos años de mi vida viendo una farsa y una mentira. Y yo le he dicho a Dios que si eso no existe, yo me voy a ir al mundo y voy a hacer mi vida como yo quiera. Me quedé bastante impactado con la posición de Carlos, porque me confrontó. Yo estaba desanimado, estaba abatido, pero en ese momento me quedé sin palabras. Me quedé allí totalmente cuestionado y diciendo, bueno, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Empezamos a orar, empezamos a buscar más de Dios y a decir, Señor, ¿qué quieres realmente tú que hagamos? Y ahí fue donde empezó este camino, donde empezó este propósito, llamado verdad y vida.
¿Quiénes empezamos esta visión? Llamada Verdad y Vida. Virgen, la señora que usted vio cantando ahorita. Sus dos hijas, que eran pequeñas, Emily, Isabela. Abelito, el hermano de Carlos. Carlos, mi esposa. Y usted dirá, bueno, pero eso no ha cambiado mucho ahora. Pero si usted se pone a mirar, se han añadido con el tiempo Martín y Alba, se ha añadido con el tiempo Soilita y Abel, se ha añadido con el tiempo Marta, Grant, Eric e Isabela, ahora Nesli, Esther, Francisco, Fernando, perdón, y Alejandra, allí en México, doña Vicky, Laura, que nos visita de vez en cuando, y el Señor va haciendo y va agrupando a aquellos que han de ser salvos. Hay algo que nunca me ha preocupado, es los números, porque la Biblia dice que Él añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Por eso usted no me verá inventando mis estrategias, por eso usted no me verá saliendo con situaciones extrañas. Usted me va a ver predicando el Evangelio, siendo una evidencia con mi esposa y mi hijo, donde quiera que estemos. Eso es lo que la Biblia dice que yo debo hacer. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer mis hermanos en la iglesia? Ser luz. Con la palabra que reciben, ser una evidencia y un testimonio, ser embajadores de Cristo, para que las personas que vean la luz en ustedes quieran tener esa misma luz. Ese es el Evangelio. Como lo digo y me reafirmo, estamos cansados de gente que habla bonito y vive feo. Estamos cansados de personas que te dicen Dios te ama, Dios te bendiga, pero te odio, te detesto, siento ira cuando te va bien, deseo lo peor para ti, pero mágicamente cuando llego al estacionamiento y entro a ese lugar, todo cambia. Dios le bendiga, hermanita, y por dentro infeliz, desgraciado, no te soporto. Hermanita, Dios le bendiga, ya me lo borda que estás ahí, Dios mío. Que así somos. Y eso es lo que Dios realmente quiere cambiar en nuestra vida. Amén. Jesús, como miraba a aquellos que estaban perdidos, los criticaba, los señalaba, se burlaba de ellos, los odiaba. No, dice que Él se alejó de la multitud y los vio con compasión, porque los veía como un rebaño de ovejas que no tenían pastor. Estamos aquí hace 7 años. Luchamos día con día, vivimos día con día, caminamos día con día. Hemos pasado por todas y más. Pero el único motivo que nos lleva día a día a hacer esto es definitivamente entender que los grandes cambios se gestan de comienzos muy pequeños. El Dios de la Biblia nos habla y nos dice que Él es el Dios de los pequeños comienzos. ¿Saben? Los que me conocen lo saben. Yo no sueño con una mega, hiper, duper iglesia. No. Yo sueño con que este lugar sea un semillero de hombres y mujeres que vayan y lleven las buenas nuevas y puedan establecer iglesias locales en los lugares donde habitan. No es más. Lastimosamente, cuando desconocemos la historia bíblica, nos damos cuenta cómo los patrones que hoy vivimos no son nuevos, son réplicas
de lo que ha ocurrido durante los siglos del caminar de la iglesia del Señor. No es nada nuevo. Sin embargo, algo que nosotros necesitamos ver es cómo Dios tiene un propósito eterno en todas las cosas. Pastor, ¿eso qué tiene que ver con el capítulo 1 que leímos? Mucho. Porque cuando nosotros estudiamos el capítulo 1 de Génesis, en el verso 2, y yo quiero que me acompañe el verso 2 rápidamente. Génesis capítulo 1, verso 2, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:1 dice: y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué no llevo a que mire el versículo 2? Porque en el versículo 2, la tierra estaba en una condición de desorden. La tierra estaba en una condición de desorden, estaba vacía, estaba oscura. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esa tierra podemos compararla con cada uno de nosotros. Antes de conocer la verdad de Cristo, podemos vernos como esta tierra antes de que Cristo viniera a nosotros. Una vida desordenada y vacía, con oscuridad. Pero el Espíritu de Dios tenía un propósito al moverse sobre nuestras vidas. Y usted puede recordar, muchos aquí, si no la mayoría, desde muy jóvenes, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Ustedes saben cuáles son las aguas? Usted no llegó a Cristo porque le hablaron la primera vez. A usted le hablaron una y otra. Usted hacía loco. Usted no entendía. A usted no le importaba. Pero llegó un día donde hubo una intervención de Dios. Hubo un día en donde Dios habló. Y usted empieza a ver desde el versículo 3 la intervención cuando dice: y dijo Dios. Dijo Dios sobre cada uno de nosotros. Intervino de una manera sobrenatural. Y allí en el versículo 3, lo primero que dijo Él fue: sea la luz. ¿Y qué? Fue la luz. Él dijo sobre ti, sobre mí: sea la luz. Y fue la luz. Y ya con la luz no podemos volver a ser los mismos. Cada uno de ustedes, de los que he mencionado, de los que son parte de la verdad de vida, han podido ver con claridad la luz de Cristo en sus vidas. Unos van más avanzados en el camino que otros, pero la luz de Cristo ha empezado a alumbrar la vida de cada uno. Por eso es que si tú vienes al entertainment, a la iglesia, pues no lo vas a encontrar. Porque para que tú entiendas el propósito de Dios, tiene que decir Dios: y dijo Dios, sea la luz. Y esa luz viene. Y es la que cambia. Es la que transforma, es la que edifica, es la que me pone inconforme, es la que se mueve aquí adentro, que no me deja en paz y me persigue una y otra vez. Hasta que hace los cambios que necesita hacer. Porque el día que
intervino, ese día Él empezó una buena obra en ti y en mí. Y Él es fiel y justo para terminar esa buena obra que empezar en nuestras vidas. Dios nos ha permitido ver cómo han crecido personas en medio de nosotros. Si usted mira a don Carlos hace 8 años, era un hombre que estaba a punto de irse al mundo porque estaba asqueado de la falsedad y de toda la andamiaje hipócrita que existe en la religión. Pero usted ve hoy a don Carlos y ve a un hombre de Dios. ¿Verdad usted? Es un hombre transformado por el poder de Dios. ¿No es perfecto? No, no es perfecto. La Biblia dice que Dios nos va a llevar hasta la perfección, pero cuando habla de perfección, no habla de la perfección que el mundo muestra. La palabra perfección allí habla de la madurez. Y ese hombre está caminando hacia la madurez. Dios nos ha permitido ver diferentes cosas, diferentes cambios en la vida de cada persona. Hasta el año 6º, o sea, el que se acabó ayer, hemos visto cómo Dios ha puesto cada vida en orden. Hemos visto cómo Él ha pasado el tiempo haciendo toda una obra creativa en cada uno. Note usted en el capítulo 1 que hemos leído, cada vez que el Señor creaba algo, terminaba revisándolo y comprobando que todo era bueno lo que Él había hecho. Yo le hago una pregunta hoy. Si usted mira su vida, usted se da cuenta que Dios ha hecho algo bueno. Y muchos sí, en otros ni siquiera, y otros ni siquiera les importa o están por ahí ni informados. ¿Sí? Pero quien hace eso es Dios. Lo que hemos hecho como iglesia es unidos orar. Nuestra invitada de hoy, que está aquí hoy al frente nuestro, ella quiso venir a nuestro aniversario porque estuvimos orando por su necesidad y Dios restableció su vida de un cáncer y ella está aquí agradecida porque nosotros, sin conocerla, estuvimos orando por ella y Dios respondió. Ella es una evidencia de que nuestras oraciones no caen por tierra. Ella es una evidencia de que tú, cuando oras, no pierdes el tiempo. Ella es una evidencia de amor y de compasión que Dios coloca en nuestro corazón para ti. Ella es una muestra de agradecimiento de Dios. Ahora, Dios lo hizo. Pero la decisión de que haga eso ella, que haga con eso, es decisión de ella. Como cuando Jesús enseñó con respecto a los 10 leprosos que sanó. Él los sanó. Pero ellos eran responsables de hacer lo siguiente. Y solo uno regresó a agradecerle a Jesús. Y la mejor forma de agradecerle fue siguiéndolo. Entonces nos damos cuenta que el Señor, al finalizar el día 6º, terminó la creación. Y en el día 6º comprobó que lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera. Algo que el enemigo de las almas trata de hacerle entender a usted y a mí es que no somos hechura de Dios, que Dios se equivocó con nosotros. Si usted escucha a la mayoría de personas, el problema que tienen es en la construcción de su vida.
No soy bueno, no sirvo para nada, yo no soy, no sería capaz, soy un error, más me vale morirme, mejor era que no existiera. Donde voy, soy un estorbo. Y toda esa cantidad de mentiras que muchas veces nos vendemos, que escuchamos y que abrazamos. Pero el Señor no se ha equivocado. Dios no se equivocó. Él hizo un propósito eterno en cada una de nuestras vidas. Dios caminó y lo que hizo en nuestra vida, y nunca se equivocó. Tú no eres un error. Aunque te desapruebes y tal vez en tu vida las cosas no sean como tú crees. Tú no eres un error en tu vida. Tú eres un propósito que Dios una y otra vez ha estado buscando. No eres un error. Tu vida no es un accidente. Yo no sé quién eres, pero Dios sí. Y Dios te ha buscado una y otra vez. Y muchas veces a su vida. Porque no te sientes digna, porque no te sientes capaz, porque tú sientes que no puedes. Te has quejado tanto de lo que no tuviste y de lo que no tienes. Y tu necesidad de Él es evidente en tu vida cuando estás a solas, cuando cierras la puerta, cuando eres tú misma contigo misma. Él hizo una obra nueva. El Evangelio no es desconocido para ti. A ti te han hablado muchas veces de Cristo. Por uno y otro lado te persigue. Que tú estés hoy aquí, ni siquiera es voluntad tuya. Fue Dios que puso en ti el querer para hacer. Has sido invitado muchas veces. Siempre has tenido una salida, una excusa. Pero yo te quiero decir algo con todo el amor de Dios para ti. El Señor me dice que te recuerde que Él aún te ha salvado. De ti misma, de tus malas decisiones, aún de peligro de muerte. Porque tú eres para yo no estar en esta vida. Y Dios intervino. No es casual. Aunque has tratado de pensarlo así. Dios tiene un plan. Yo no sé quién eres y no sé si te vuelva a ver en la vida. Pero solo una cosa te voy a decir. Que por boca de un desconocido, Dios te dice una vez más. Te amo. No eres desconocida. Tú puedes correr 1,000 veces. Dios te vuelve a traer a casa. Porque Él sabe la necesidad de que tú vivas. Él sabe la tristeza, la depresión y las posiciones que muchas veces en soledad vienen a tu corazón. Él conoce. Yo no soy profeta, yo no soy más que un hombre que predica el Evangelio. Pero estas cosas suceden cuando Dios se muestra. Porque tú le has dicho a Dios, muéstrame el camino. No sé qué hacer. Dios se deja ver. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? Aquí estamos. Y Dios es fiel. Entonces, cuando nosotros estamos en esa condición, podemos darnos cuenta cómo el Señor obra en medio de nuestras vidas. Y entonces podemos ver cómo el Señor trabaja. Y en el capítulo 1, versículo 31, quiero que vayamos aquí rápidamente. Miren lo que dice el Señor en el día sexto al terminar esa obra. Dice la palabra del Señor. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno. ¿En qué? En gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Y podemos ver que aquí termina este día sexto. Terminó. Yo puedo ver
cómo el propósito de Dios, llamado verdad y vida, ha sido bueno y bueno en gran manera. Porque en medio de nuestro contexto, muchos dicen: es que me han robado, es que me han engañado, es que es una partida de hipócritas, y una cantidad de argumentos. Pues nosotros somos la respuesta de Dios para esta ciudad, para que no tengamos excusa en esos argumentos, sino para que seamos esa evidencia y seamos esa prueba de que el Señor es fiel y que el Señor está trabajando y que el Señor está haciendo su obra. Como congregación hemos pasado por diversas situaciones. Hemos pasado por etapas en donde, como pastor, me he tenido que ir y ausentar por 3 y 4 meses, precisamente por mi trámite migratorio. Y he tenido que regresar a mi país. Este lugar ha quedado sin pastor. Pero como a Dios nada le sorprende, y como Dios está en un plan eterno, entonces Él se suple de lo que tiene. Yo he hecho un trabajo preparándome, siendo evidencia y preparando a otros para la obra del ministerio. Yo no soy la figura central de este lugar. La figura central de este lugar se llama Cristo. Él es nuestro pastor. Y así como Dios usa al pastor Pedro hoy, mañana usa al pastor Carlos, mañana usa... Mi trabajo es multiplicarme entre mis hermanos. Amén. Ese es mi trabajo. Dios ha respaldado la vida de cada una de las personas que se ha apoyado en esta obra para que permanezca y se desarrolle. Me quedan 10 minutos. Cuando tenemos Santa Cena, nos vamos 15 minutos, que es lo que usamos de la Santa Cena. Me quedan 15 minutos para terminar. Ya voy a terminar. Pero quiero hablarles del día 7. Este 7º aniversario tiene que ver con lo que tipifica esto. Cuando Dios establece una obra, lo primero que Él hace es construir, lo primero que Él hace es hacer, y lo último que Él hace es validar lo que hace, y adicionalmente a eso, descansar. Eso es lo que nos muestra aquí la Biblia. Dice el capítulo 2, verso 2. Acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. El número 7 en la Biblia significa cuando ya está terminado o es completo. Representa la perfección y comunica la idea de plenitud. Estamos empezando nuestro año 7º. Y con frecuencia usted va a encontrar que el 7 aparece en la Biblia en contextos que implican la totalidad de la perfección divina de Dios. Por tanto, nosotros vemos que la orden de Dios para que los animales subiesen en el arca, esta orden tenía que ver con que esos animales subieran por parejas de 7, por especie. Se estaban subiendo 14 animales por especie, pero hablaba de 7 parejas de animales, macho y hembra. También vemos nosotros en Éxodo capítulo 22, verso 30, de cómo la orden para sacrificar un animal tenía que al menos tener 7 días de nacido. Debían haber pasado 7 días para poder ser sacrificado. Podemos ver también en la Biblia cómo el hombre que estaba leproso, Naamán, Dios le da la orden que se bañe en el río Jordán 7 veces. Eso lo encontramos en 2 de Reyes capítulo 5, verso 10. Vemos también
en la conquista de Jericó, como Dios le da la orden a Josué, que den 7 vueltas alrededor de la ciudad, y que el último día, el séptimo día, se completaban esas 7 vueltas, y que 7 sacerdotes tocaran las trompetas para que las murallas de la ciudad cayeran. Josué capítulo 6, verso 34. Y en estos casos vemos que ese número 7 significa el cumplimiento de algún tipo de mandato divino que se cumple. ¿Qué estoy queriendo decir yo en este día? Entramos al año 7º. ¿Quién nos ha sostenido? Ha sido el Señor. Y nosotros, como lo decimos una y otra vez, verdad y vida es un propósito nacido en el corazón de Dios. Ahora quiero venir con otra cosa. El hombre fue creado en el día 6. Nosotros, la raza humana, los hombres, fuimos creados en el día 6. Y en algunos pasajes de la Biblia, el número 6 está asociado al hombre y a la humanidad. Es el número que le corresponde al hombre en la Biblia. Como lo podemos ver nosotros en Apocalipsis capítulo 13, verso 18, cuando habla que el número de la bestia se llamará el número de hombre, que es el número 666. Y eso habla de una triada o de una trinidad humana que va a establecerse para cumplir ese propósito del anticristo. Pero ese no es mi tema hoy. Entonces quiero llevarles solo a esta reflexión. Si el número de Dios es el número 7, que representa divinidad, completud, plenitud, y la Biblia dice que el número 6 es el del hombre. El 6 siempre está por debajo del número 7, ¿no? Cuando hacemos un conteo ascendente. El 6 está por debajo del número 7. Entonces, lo que nos habla es lo que se establece en Romanos, en la carta de los Romanos, capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el número que tipifica la fuerza y la posición humana. ¿Quiénes estaban destituidos de la gloria de Dios? Todos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Dígame quién era mejor aquí. Que levante la mano cuál era el mejor. Ninguno. La humanidad del hombre frente a Dios demuestra la incapacidad de vivir sin Dios. Cuando estamos sin Dios, estamos sin redención. Y cuando estamos sin redención, somos presa del pecado y por ello estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién nos restituye a esa gloria? Cristo, en la obra de la cruz. Entonces, nos vamos a dar cuenta que como muchos errores teológicos que hoy se predican en iglesias evangélicas, en donde dicen que somos pequeños dioses, o que somos junior, o que somos lo que sea, pues yo le digo, desconocemos la Biblia. Porque el hombre no es Dios. El número de la humanidad es 6. El número de Dios, o que representa la plenitud, es 7, que es Dios. Y 6 jamás será igual a 7. Amén. Entonces, yo solo quiero decirles hoy que el Señor ha establecido en su palabra, en la carta a los Romanos, capítulo 12, versos 6 al 20, nos vamos a dar cuenta que allí el apóstol Pablo dice que de manera que teniendo algunos diferentes dones, según la gracia que nos es dada, entonces dice el de profecía,
úsese conforme a la medida de la fe. ¿Qué es la profecía según la Biblia? La profecía más completa y más confiable no es quien adivina o quien dice cosas sin sentido. La profecía más confiable y más completa nos enseña el apóstol Pablo y nos exhorta a que nosotros seamos replicadores de esa palabra, y cuando predicamos esa palabra estamos profetizando lo que en ella está establecido. Mucha gente se para y dice, así dice el Señor, y así dice esto y aquello, pero si eso no está en la dirección bíblica, es basura, no es bíblico, no es de Dios. Porque la profecía más completa y más exacta es la predicación del Evangelio. Entonces dice que si alguno tiene ese don de profecía, y está hablando de profecía como esa predicación, y usted se ha dado cuenta que hay personas que abren su boca hablando de la Biblia y Dios empieza a hacer. Amén. Como hay otros que hablan de lo que no conocen. Al igual que Job, hablaba lo que no entendía y de oídas se había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero dice que si esa profecía, Pablo nos exhorta a usarla conforme a la medida de fe que tengamos. ¿Tú crees lo que predicas? ¿Tú crees lo que la palabra de Dios dice? Profetiza. Proclama la palabra. Porque en ella misma ya hay una efectividad. Es decir, hay que predicar y hay que orar con fe la palabra de Dios. También habla de otro don allí, que es el de servicio, que significa en el servir. No todos nosotros tenemos disposición para servir. Hay otros que tienen una alta posición para ser servidos. A muchos no les gusta servir. Les gusta que les sirvan. Les gusta imponerse, les gusta mandar, les gusta dirigir, pero no les gusta servir. Y perdónenme, si usted no nació para servir, no sirve para vivir. Mateo 23:11 dice que el que sea mayor entre vosotros, que era lo que les decía hoy, sea que vuestro siervo. También habla de otro don que habla de el que enseña, en la enseñanza. Mateo 28:19-20 habla, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Enseñanza. Hay personas que tienen un don para enseñar. Nosotros lo vemos en nuestra pastora. Alicia tiene un don para enseñar. Entonces, es algo que también tenemos que ver. Habla de otro don que es el que exhorta. En la exhortación, la palabra exhortar también habla de quien dirige. Eso es lo que significa la palabra exhortar. A veces asociamos exhortación con regaño. No. Exhortación es el que tiene la capacidad de dirigir. ¿Dirigir qué? El que exhorta está dirigiendo una palabra de Dios que está revelada, que es con luz y que te lleva definitivamente a cambiar la dirección. ¿Porque ese hombre lo dice? No. Porque Dios trabaja de esa manera. Entonces, a veces hay hermanos en la iglesia, yo soy exhortador. Y exhortador cree que es regañar a todo el mundo y decirle lo que le parece. Y exhortar es hablar con sabiduría una palabra de Dios con una dirección bíblica de Dios. Amén. El que reparte, aquel que tiene la capacidad de repartir, de dar, dice que lo haga con liberalidad. Segunda de Corintios 8:1-3 dice, así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que es dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Una persona que tiene esta capacidad de repartir
reparte mucho, reparte poco, no espera que tenga mucho, porque a veces nos vendemos eso. No, yo voy a repartir algo cuando tenga. El que no sabe dar en medio de su necesidad, no sabe dar en su abundancia. No nos mintamos. Nadie es tan pobre que no pueda dar nada, y Jesús nos lo enseñó con la mujer que dio las dos blancas, ¿recuerdan? Y también nos lo enseñó con los ricos que echaban allí en la ofrenda lo que les sobraba. Nadie es tan pobre que no pueda dar nada, y nadie es tan rico que dé lo suficiente. Eso es lo que Jesús quería entender, porque la única suficiencia que tenemos es en Él. El que preside o el que está dirigiendo en el servicio o el que toma la iniciativa, que lo haga con solicitud. Los que tenemos el privilegio de servir en la congregación debemos hacerlo con prontitud, pero adicionalmente con agrado y también con responsabilidad. No viéndolo como una carga, sino viéndolo como un privilegio. Y yo quiero aprovechar este espacio para decir que Martín y Alba se han retirado nuevamente al servicio de la iglesia, al servicio con sus dones y talentos, y yo doy gracias a Dios por eso. Y sé que ustedes son personas que han pasado por mucho, pero también tienen mucho para dar. ¿Amén? Eso me llena a mí de gozo. Dice que el que hace misericordia, que lo haga con alegría. Estamos en el 7º año. Hemos hablado de cómo la creación se puede hacer o comparar con lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y estamos en el año 7º. He hablado de estos dones y talentos. La pregunta del millón, mi amada iglesia, es: ¿cuáles de estos usted se identifica? Profecía, exhortación, presidir, repartir con liberalidad, misericordia. ¿Con cuál se identifica usted? ¿Cuál es el que realmente toca su corazón? ¿Con cuál usted dice, yo soy eso? Y la pregunta del millón es: ¿estamos dispuestos a ponerlos al servicio de Dios? ¿Estamos dispuestos a ponerlos al servicio del Señor? Quiero terminar con esto. Dios a cada uno de nosotros nos sacó del lugar donde no había nada, donde vivíamos una vida vacía. Hoy día, la mayoría de jóvenes viven una vida rápida y totalmente fácil y totalmente placentera. Pero esa vida solo nos lleva por instantes en donde nos sentimos bien momentáneamente, pero luego nos sentimos vacíos. Porque cuando usted le da placer a su carne responde a eso. Pero hay un problema: su carne no tiene llenadera, nunca va a ser suficiente. Pero cuando venimos a Cristo, Él es la suficiencia en nosotros. Él calma nuestra sed, Él nos da la paz, nos da el gozo y nos establece en Él. Entonces mi pregunta es: en este día que estamos celebrando, damos gracias a Dios, estamos parados comenzando el año 7º. Hemos visto que en el 7º año se manifiesta la plenitud y la completud y la posición establecida del Señor. ¿Qué va a hacer el Señor con verdad y vida? No sé. Pero lo que sí sé es que el mismo Dios que fue fiel ayer es el mismo Dios que es fiel hoy, es el mismo Dios que será fiel mañana. Pónganse sobre sus pies, vamos a orar. Padre, venimos delante de ti en este día. Nos alegramos, Señor, por este tiempo que tú nos regalas de este 7º año, pudiendo venir delante de ti, Señor, con un corazón abierto y dispuesto. Tal vez tu vida está todavía como Génesis capítulo 1, verso 1.
Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Simplemente estás allí existiendo, simplemente estás allí estando y no más. O tal vez el Señor te tiene establecido en el versículo 2 del capítulo 1, en donde dice la palabra del Señor: y la tierra estaba desordenada y vacía, estaba en oscuridad y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Tal vez en este tiempo tu vida está desordenada, tal vez no te importa saber nada de Dios, tal vez no quieres entender ni saber nada de Él, pero tal vez hoy se está cumpliendo o estás viviendo lo que dice el versículo 3: y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Hoy he recibido una palabra en donde puedes reflexionar en qué estadio está tu vida. Hoy venimos delante de ti, Señor, con un corazón abierto, diciéndote: Señor, ayúdanos a entender, ayúdanos, Dios, a comprender, ayúdanos, Dios, a poder mirar con claridad nuestra vida, ayúdanos, Padre, a podernos ver delante de ti a cara descubierta y poder entender y saber que tú eres Dios. Ayúdanos, Señor, a seguir haciendo el trabajo. Añade a la iglesia a los que han de ser salvos, Señor. Haznos visibles en medio de esta comunidad y permite, Dios eterno, que nos desarrollemos y crezcamos conforme al propósito y al plan establecido por ti desde la eternidad. Y así como lo dice, Señor, tu palabra en el libro del profeta Habacuc, palabra que Dios nos dio hace mucho tiempo y que hoy recuerdo, en donde tú dices allí: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espera, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Tenemos una visión como iglesia que tenemos establecida y vamos a hacer en este año séptimo, vamos a ponerla en un recuadro y la vamos a poner, y el que vea esa visión va a poderla ver. Y dice ahí que aunque tardase por un tiempo, hemos caminado 7 años y tal vez no vemos mucho de lo que muchos tienen en expectativa, pero yo puedo ver cómo Dios ha hecho una obra nueva y cómo el Señor ha trabajado en los que son suyos. Y eso hace realmente la diferencia. Pedimos al Señor hoy para que Él cumpla esa palabra, porque el justo por la fe vivirá. Padre, glorifícate en este día, que esta palabra, Señor, nos lleve cada día a establecernos en ti, a poder caminar en la dirección correcta y poder decir: Señor, gracias, porque tú eres un Dios fiel y bueno. Señor, yo te pido que tú bendigas a cada uno de los visitantes, a cada uno, Señor, de los que están establecidos aquí. Ayúdanos a seguir perseverando, Señor, y que en este año 7 lo ponemos en tus manos, dándote gracias, Señor, y diciéndote: tú has sido bueno. Agradecemos, Señor, el tiempo que nos das de poder celebrar en familia, unánimes y juntos, lo que tú has hecho en cada una de nuestras vidas. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Te pedimos, Rey, que tú seas cumpliendo
la obra que has establecido en este propósito llamado verdad y vida. Padre, tú eres el pastor de ese lugar, haz conforme a tu soberana voluntad y ayúdanos a obedecer y a caminar en el propósito eterno que tú has planeado para nuestras vidas. Te proclamamos y te bendecimos en el día de hoy. Y te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y si aún tú estás ahí y dices, tal vez no entiendo, no es para mí, lo único que podemos decir es que pedimos que la luz de Cristo alumbre a tu vida y que sea propicio a tu necesidad. Te bendecimos y te proclamamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, los invitamos a que vengan con nosotros. Estamos ubicados en el 11244 Brown Street de la ciudad de Omaha, Nebraska. La verdad y vida es un lugar fácil de encontrar, pero difícil de olvidar. Dios les bendiga. Y a cada una de las personas que están aquí hoy, yo quiero decirles que tenemos preparado en la parte de atrás algo muy especial para ustedes, para que compartan con nosotros esa palabra, para que compartan no solo la palabra,